Con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo y una nueva semana aquí por elmostrador.cl en este lunes 22 de abril. Y esta semana además donde van a pasar cosas bien interesantes y bien importantes. Por ejemplo, este viernes se va a aplicar ya definitivamente, comienza a aplicarse la ley de las 40 horas semanales con un dictamen de la Dirección del Trabajo que ha sido muy polémico porque lo que ha señalado la Dirección del Trabajo es que esta hora menos, este es un proceso gradual, tendrá que aplicarse de manera inmediata, pero además de una sola vez, es decir, no distribuida durante la semana, 12 minutos diarios o ampliando la hora de colación, que era otra de las alternativas que se habían establecido. Esto ha generado mucha controversia con los gremios empresariales y vamos a estar en el siguiente bloque entrando de lleno en la aplicación de la ley, pero también conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que es uno de los gremios, ¿no es cierto?, que ha señalado que si se implementa de esa manera va a generar una serie de complejidades para los cuales no estaban preparados. Pero también esta semana, y particularmente en una hora más, con menos de una hora más, en media hora más, comienza el juicio en Arica contra la banda de los gallegos, que es el brazo armado del Tren de Aragua, tras toda la polémica que se generó, recordemos, ¿no?, respecto de la presidencialidad, ¿no es cierto?, de los parte de los detenidos que están en distintos penales del país, por la peligrosidad que revestía, según informes de Gendarmería, el traslado de estos reos. Finalmente, la Corte Suprema determinó que se haga telemática, pero vamos a ir al fondo de lo que este hecho y este juicio oral representa, no solo para el país, sino puntualmente para los ariqueños. Tomamos contacto a esta hora entonces desde Arica con el alcalde Gerardo Espíndola. Alcalde, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, un abrazo para ti, muchas gracias por también este espacio para poder conversar de mi amada ciudad de Arica. Absolutamente. Alcalde, partamos por ahí. Quiero preguntarle cuál es el ambiente, cuál es la temperatura ambiente a esta hora, cuál es la sensación de las personas que habitan esa ciudad y que está siendo, ¿no es cierto?, como decía yo, escenario de este importantísimo juicio oral. Sí, mira, hoy día podríamos decir que hay una suerte de una tensa calma en relación a lo que pasó la semana pasada cuando se da este anuncio de que tenía que ser presencial, que iba a concentrar en nuestra ciudad a un número importante de delincuentes, de los más peligrosos que han pisado el territorio nacional y que se van a ver todos en el centro de Arica, donde están los tribunales. Nos puso en alerta, no solo a nosotros como autoridades, sino que también a la comunidad. Tuvimos juntas de vecinos que estaban muy preocupadas, centro de padres y de alumnos de colegios que están alrededor, pero ya con esta orden de no innovar que entrega la, la Corte Suprema, vemos que esto se logra, en cierto modo, revertir la calma, pero aún nos deja inquietos porque como es una orden de no innovar, no se ha pronunciado en el fondo, puede ser que en cualquier momento aparezca esta nueva posibilidad de tenerlo a todos de manera presencial. Claro, porque, alcalde, el informe de Gendarmería señalaba precisamente que la presencialidad, no la presidencialidad, porque me equivoqué, la presencialidad de los reos suponía un peligro muy grande en el traslado y sobre todo para entender que estamos hablando de una banda altamente peligrosa. ¿Usted cree que hay conciencia en la población, y no le pregunto solo por Arica, sino que en general, respecto de los peligros que revestía efectivamente este traslado? Yo creo que no sé si hay una conciencia tan profunda, pero creo que el que se haya instalado la conversación la semana pasada, el que sigamos conversando de esto, empieza a generar esta conciencia. ¿Sabes por qué me pregunto, me hace sentido tu pregunta? Porque en la población de Arica hoy día yo siento que sí hay mucha más conciencia. En el resto del país no sé qué tanta conciencia hay pensar que de sus cárceles, que están incluso en el sur, van a pasar
estos delincuentes transportados de manera terrestre, o sea, los que están, es cruzar gran parte del país para poder llegar a Arica. Entonces, también hay un riesgo en las carreteras. Pero esta conciencia, si fuera tal, si todos tuviéramos esta conciencia, tendríamos, por ejemplo, hoy día una legislación que no nos pondría en este aprieto que estamos viviendo hoy día. Tendríamos parlamentarios que estarían mucho más motivados en sacar leyes que permitan hacer juicios de manera telemática sin ningún otro tipo de interpretación. Entonces, yo creo que por lo menos hay un sector, del cual yo soy bastante crítico muchas veces, de algunos parlamentarios que no están conectados con lo que pasa en las realidades y hasta el día de hoy no existe una legislación que permita hacer juicios de manera telemática, sobre todo juicios de alta peligrosidad como el que estamos hoy día enfrentados. Bueno, probablemente porque tampoco, alcalde, nos habíamos enfrentado a este nivel, insisto, de peligrosidad respecto de los acusados, ¿no? Son 38 integrantes de esta banda, 34 de los cuales son venezolanos, 4 son chilenos. ¿Cuánto ha impactado este hecho, este juicio particularmente a la ciudad Arica? Mira, ha impactado bastante. O sea, primero, esto pasó hace casi 2 años, fue en junio del año 2022 que se da el primer gran golpe por parte de la Fiscalía, por parte de la PDI al crimen al clan, más bien dicho, de los gallegos a Canarica, que nos venía trayendo en una espiral de violencia inusitada. Arica es una ciudad sumamente tranquila, teníamos en promedio 6, 7 homicidios al año, y el año 2022 finalizamos con 46 homicidios, o sea, el salto que teníamos y una espiral que no paraba de crecer, de crecer, de crecer el nivel de violencia. Pero bueno, gracias a estos golpes que se dan y a la acción y la coordinación que existe entre los diferentes servicios públicos de seguridad, del Poder Ejecutivo, de todos los sectores, contra el crimen organizado, logramos por lo menos el año pasado disminuir casi en un 50% el número de homicidios. Este año igual vamos en un número más a la baja. Entonces sí teníamos un impacto de por lo menos en los 4 o 6 años de la presencia del crimen organizado en nuestra ciudad. Ahora nos corresponde la segunda parte. Como tú bien dices, esto es inédito para el país. Estamos hablando del primer juicio contra el crimen organizado que se va a desarrollar en Chile y por tanto se genera un impacto en la ciudad. Nosotros más o menos desde principios de año ya se inició este proceso con otros detenidos. Teníamos cortes de tránsito en el centro de la ciudad, en tribunales. Cada vez que se hace parte de las audiencias, parte de los procesos, se corta el tránsito, se genera también una congestión vehicular en el trayecto entre la cárcel y la ciudad. Por tanto, sí hay un impacto incluso en la vida diaria de los ariqueños en nuestra ciudad producto de esto. Ahora, este juicio no es un día, un par de días, no un par de semanas, sino que pueden ser hasta 6 meses donde la ciudad se va a ver impactada, sobre todo se va a ver mucho más impactada si es que se hace de manera presencial. Alcalde, estamos conversando con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Alcalde, hay letreros que dicen no al juicio de los gallegos en Arica. Hay mucha oposición de las personas porque, por lo que usted más o menos está describiendo, ¿no es cierto? Y eso quiero preguntarle, porque usted dice, éramos una ciudad tranquila. ¿Cuándo dejó de ser una ciudad tranquila? ¿Cuándo se convirtió en este epicentro y particularmente de la llegada de bandas criminales de alta peligrosidad? Sí, mira, por lo menos en los últimos 10 años hemos estado entrando en una espiral de violencia, pero este pega un salto mucho más grande, yo diría, entre 2019, 2020, cuando tenemos la presencia de estos criminales y empieza a cambiar el modo que tú veías los crímenes. Antes un homicidio podía ser una pelea con arma blanca. Hoy día los homicidios son mucho más complejos, y lo que empezó a ocurrir en ese momento, en esos años que yo te digo, eran el uso de las armas de fuego, balaceras en alguna feria, cuerpos que empezaron a aparecer en diferentes espacios con mutilaciones, con un nivel de saneamiento totalmente inusual a lo que uno estaba acostumbrado a ver en Chile, que más bien era similar a lo que uno podía ver en una película de narcotraficantes o en Breaking Bad o ese tipo de series que uno ve en la televisión. Pero eso empezó a ocurrir en la frontera, en sectores cercanos a la ciudad, balaceras en la misma ciudad, en la población donde yo vivo también. Ahí murió mucha gente producto de la presencia del crimen organizado. Ahora, la mayoría de estos homicidios eran entre ellos, eran luchas entre bandas disputándose el territorio. Y
Y claro, esto nos afecta, por una ciudad tranquila, imagínate que de pronto empiezan a aparecer cuerpos, de pronto empiezan a matar gente al lado de un parque a las 5 de la tarde en pleno centro. Eso, creo que cualquier ciudad se vería totalmente impactada. Pero a eso súmale otra cosa, Mirna, que es la esperanza que sentimos también como ariqueños, porque eh, esto nosotros lo venimos diciendo hace bastantes años. Hay presencia del crimen organizado acá en Arica. Necesitamos, primero pedimos fortalecimiento de la frontera porque sabíamos que venía una crisis migratoria, y estamos hablando del año 2017, que iba a impactar en nuestra ciudad. ¿Y qué fue lo que generó esta crisis migratoria? Que dejó en evidencia que las fronteras de Chile son súper permeables, que las fronteras de Chile cualquiera puede entrar y salir. Y eso no solamente quedó en evidencia para las personas que viven en Chile, sino que quedó en evidencia para estas bandas de criminales que se infiltraron en nuestro país, para estas bandas que empezaron a operar primero como traficantes de personas. Después, las primeras víctimas que tuvimos en Chile con la presencia del crimen organizado fueron las trabajadoras sexuales, que estaban siendo extorsionadas, torturadas, y así esto empezó a crecer y se empezaron a apoderar de los espacios, y tuvimos estos números terribles de homicidios en nuestra ciudad. Usted habla en pasado, ¿ha cambiado entonces? Sí, o sea, siguen existiendo homicidios en nuestra ciudad vinculados al crimen organizado, pero no en la cantidad que teníamos. Hoy día, si tú miras un poco más al sur, en otra región, ¿qué es lo que pasó en Alto Hospicio hace un par de semanas atrás, creo que un mes? Estos tres hermanos que aparecen muertos, ¿cierto? Y no solamente muertos, sino que además torturados. Tú dices, acá este crimen organizado se está trasladando a otras partes del país. En Santiago estamos viendo más presencia. Antes más bien éramos nosotros, solo. Hoy día esto ocurre en otras partes de Chile. En Arica, por lo menos en ese nivel de violencia, ha ido disminuyendo un poco, lo que no quiere decir que estemos tranquilos, sino que nos deja, creo que aún más preocupados, porque lo que demuestra esto en el fondo es que son crímenes que van mutando, criminales que se van adaptando a un modo diferente de actuar, y por tanto, que el llamado que yo siempre le hago al gobierno a nivel central es que usemos toda la herramienta, y por más que se baje una cifra, no quiere decir que hoy día estemos en un buen momento. El fiscal regional dijo una frase muy buena. Dijo, hemos logrado disminuir el número de delitos, hemos retrocedido más o menos como en 4 o 5 años, pero nos faltan 5 años más para poder llegar al nivel estable de una ciudad tranquila. Seguimos todavía en un nivel crítico en nuestra ciudad en materia de delincuencia. Alcalde Espíndola, cuénteme, ¿cómo ha cambiado la rutina de los ariqueños a propósito de todos estos hechos que usted describe? Mira, ha cambiado harto la rutina, y además hemos tenido impacto en otras áreas Mm. que son lamentables. Primero, el centro de la ciudad, un centro que nos ha costado volver a recuperarlo. Pero no solamente ocurre por esto, sino que son varias dinámicas. Primero fue el estallido social, después tuvimos la pandemia, y después ya la presencia del crimen organizado y todo este número de delitos, que si bien no se concentraron en el centro, sí te genera esta sensación de inseguridad, y por tanto la gente deja de venir a este espacio, y tenemos un centro que cierra mucho más temprano a lo que se cerraba antes, en una ciudad que tenía vida, mucha vida nocturna, especialmente dado el clima ideal para nuestra ciudad. Entonces, el que se instale el miedo en el corazón de una población, por supuesto que impacta fuerte en la ciudad, y nosotros ahí estamos trabajando para poder revertir eso con harta actividades. Logramos tener el verano, un verano muy, muy, muy activo, no solamente con las personas de la ciudad, sino que con los turistas que llegaron a nuestra ciudad, y en ese punto también nosotros nos ha generado un impacto. Muchas veces los turistas que vienen a Arica, y lo vemos en las ferias de turismo, cuando llegan a la ciudad de Arica, a los stands que nosotros tenemos, lo primero que preguntan, qué tan tranquilo y qué tan seguro es ir a nuestra ciudad. Y por supuesto que eso nos duele, porque se está generando nuevamente un estigma de que Arica es una ciudad totalmente insegura, cuando lo que tenemos hoy día es un país que está realmente inseguro, y en Arica estamos en esta lucha permanente para poder revertir esto. Pero ese impacto negativo en la industria turística, por supuesto que nos duele también como ciudad. Usted decía, alcalde, que las fronteras están cada vez más porosas, sin duda. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, no es suficiente la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados, ¿no es cierto?, a lo largo de la frontera. ¿Cómo lograr, evidentemente, generar un mayor control si la frontera es larga, si es porosa, como usted dice?
¿Cómo se resuelve un problema como ese? Claro, mira, hoy día, afortunadamente, con la presencia del ejército en las fronteras de la ley de infraestructura crítica, tenemos un mayor control y por lo menos un ordenamiento mayor en la frontera chileno-peruana, que es en la cual yo vivo. Me puedo hacer cargo de lo que pasa acá, distinto a lo que está pasando en el sector de Cochane, que es la frontera chileno-boliviana, que queda bastante más al sur de Arica. En el caso nuestro, la presencia del ejército ha ayudado bastante. Es algo que veníamos pidiendo por años, pero por muchos años. Yo hablé con todos los ministros del interior de los tres gobiernos que me ha tocado, con los cuales he tenido que compartir siendo alcalde, pero por lo menos ya el año pasado, con esta modificación a la Constitución que permite crear esta ley de infraestructura crítica, sí se ha ordenado y la presencia del ejército ha ayudado a reducir de manera importante el número de personas que ingresan a nuestra ciudad. Sin embargo, pensar que la frontera con la presencia del ejército se transforma en una barrera infranqueable, es pensar de manera bastante ingenua. Son más de 160 pasos no habilitados que existen en casi todo el norte del país, entre la frontera chileno-peruana, chileno-argentina, chileno-boliviana, y en el caso de Arica también eso ocurre. Las personas que se dedican a esto, los coyotes, los traficantes de personas, estudian bastante bien el modo cómo poder ingresar a Chile y van viendo cómo se comporta el ejército, cuáles son los puntos de coordinación de vigilancia, para ellos poder saltarse estos puntos de vigilancia y usar otros espacios, otros mecanismos. Entonces, siempre va a haber una posibilidad de ingreso de estas personas en una frontera que además es muy difícil transformarla en algo que sea infranqueable después de por lo menos 40 años de abandono. Si tú miras la Constitución de Chile, hasta antes de la reforma por ley de infraestructura crítica, en ninguna parte aparece la palabra frontera. Eso te demuestra que nunca hubo una preocupación por parte del Estado, sobre todo un Estado a nivel central, de proteger las fronteras. Antes de la Constitución actual, Arica era un sitio estratégico para el desarrollo de nuestro país. Se entendía que Arica tenía que ser una frontera viva y se invirtió mucho. Arica era una ciudad de las más pujantes de Chile, de las más pujantes de América. Pero claro, cambia la Constitución en los 80, Arica se transforma más bien en una zona militarizada, una zona para poder entregar en caso de una guerra, y eso significó una condena primero para Arica de caer en la pobreza, de caer en una depresión profunda, pero también una condena para Chile en lo que está pasando hoy día. Esto de descuidar finalmente no solo el límite fronterizo, sino que descuidar la ciudad frontera, ha generado hoy día toda esta situación que estamos viviendo nosotros como país. Bueno, de hecho, fíjese, le agrego algunos datos. Estamos conversando con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Datos, digamos, para reforzar un poco lo que usted señala, lo difícil que es hacer este control, porque la Contraloría detectó que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, 5 extranjeros provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que habían sido expulsados de nuestro país y que tenían prohibido el retorno, lograron entrar nuevamente. Y así otros casos más, o sea, dando cuenta de lo difícil que es lograr generar, ¿no es cierto?, este control migratorio que impida que personas, sobre todo aquellos que vienen a delinquir, puedan pasar por la frontera, alcalde. Así es, así es. Mira, si nosotros por lo menos hasta la fecha, el informe que nos da el ejército, que son más de 15.500 aproximadamente personas que en un año se les ha impedido el tránsito a nuestro país. 15.500. Imagínese. El número es muy, muy grande. Por supuesto que hay otro número oscuro, ¿cierto? Que no lo vemos, que no lo conocemos, y que son estas personas que informa la Contraloría que han intentado ingresar a nuestro país y que puede ser por la frontera incluso chileno-argentina, y que puede haber sido por cualquier otra parte del territorio, incluso hasta por la frontera marítima, que también es un espacio que nosotros siempre pedimos que esté en resguardo, y por lo menos con la Armada también se trabaja bastante fuerte en esta mesa de coordinación. Pero además, y lo conversábamos la otra vez contigo, cómo estos tipos empiezan a usar otras herramientas para poder ingresar a Chile de manera, entre comillas, legal, es cuando ingresan con niños, ¿cierto? La utilización de los niños como la llave para poder ingresar a, a Chile. Y por eso que hoy día yo valoro y celebro lo que está haciendo la Fiscalía Regional de instalarse en la frontera. Es un hito en nuestro país que exista una Fiscalía de Fronteras con especial resguardo de los niños que están siendo utilizados para poder ingresar a Chile, y que en el fondo es un riesgo muy grande en esto. Nosotros cuando lo conversamos,
Yo por lo menos con todos los ministros y en muchos espacios de diálogo con las autoridades o con los medios de comunicación o con organizaciones internacionales, cuando se habla del tráfico de personas, que es distinto a la trata de blancas, a la trata de personas, ¿cierto? Que es otra herramienta, Claro. otra lista, más bien dicho, ¿cierto? Pero cuando hablas de el tráfico de personas, dentro de eso viene una serie de delitos, como lo que ya conocemos hoy día, crimen organizado, las extorsiones, el tráfico de drogas, la trata de personas, lo que está pasando en este caso, o pudiera estar pasando con los niños, y podemos encontrar redes incluso mucho más complejas, como por ejemplo redes de pederasta, tráfico de órganos y así una serie de otros elementos que pudieran estar ocurriendo en torno a esto que nosotros no conocemos y que como país hemos tenido que actuar más rápido. Por eso yo insisto bastante a todos los poderes del Estado y que se actúe con mayor rapidez, porque hoy día lo que tenemos es un crimen organizado que actúa más rápido que el Estado de Chile y que pasa situaciones como la que tú estás diciendo. Personas que entran, que salen, porque tenemos una frontera totalmente permeable y que se le suma a eso la falta de relaciones robustas, relaciones diplomáticas robustas, por ejemplo, con Bolivia, hace que ese sector aún sea mucho más permeable que lo que ocurre en la frontera chileno-peruana. A ver, pero déjeme preguntarle lo siguiente, porque había un reportaje la semana pasada que mostraba, en el fondo, que la noche hay mucho, es decir, se descuida de alguna manera el control o la fiscalización, por lo menos eso se señalaba, y llegaban inmigrantes en buses. ¿Usted sabe de aquello? ¿Hay algo de eso? ¿Efectivamente es así? Mira, no, en el caso de la frontera chileno-peruana, en Arica, Ujú. siempre está la presión de gente que está ingresando. Se encuentran grupos importantes de, no sé, de 20 personas que están pasando por un sector, de 40 por otro lado. No creo que estén ingresando por buses en el sector de Arica. Lo que sí pasa es que hay vehículos que esperan a estos inmigrantes en los sectores cercanos a la frontera y de ahí los trasladan a la ciudad. Y lamentablemente caemos nuevamente en este elemento, la falta de legislación existe en nuestro país que permita hacer una mayor persecución a estos vehículos que son parte finalmente de la cadena del tráfico de personas, que toman a las personas en la frontera y los trasladan hasta la ciudad, o de la ciudad los trasladan finalmente hasta Santiago y otros lugares. Y lamentablemente, si es que la policía los detiene, la única sanción que pueden tener es una multa como si fueran un Uber. O sea, ni siquiera lo pueden multar con algo mucho mayor o una sanción de cárcel, porque este tráfico pirata que existe hacia la frontera, por lo menos acá en Arica, pero que se suma a ser parte de la red de el crimen organizado, los deja en un espacio de mayor eh, impunidad frente a esta situación. Pero yo no he visto ese reportaje que tú me dices de los buses, pero por lo menos en el sector de Colchane eso está mucho más descontrolado, porque no hay relación con Bolivia fuerte, como así la existe con Perú. Y en el caso de Arica, la presencia del ejército ha ayudado bastante. Yo pido que por favor no nos quiten nunca el ejército de la frontera, porque sí nos ha servido, sobre todo cuando se conversa en Santiago, de sacar el ejército a las calles. Bueno, si es que se llegara a tomar alguna acción como esta, que no sea a costa de descuidar la frontera, porque el ejército ha estado a la altura, ellos se han portado muy bien en cuanto a al respeto de la persona. ¿Te acuerdas que en la discusión se decía que iban a ser casi violadores de derechos humanos por estar en la frontera? Bueno, no ha sido así, se han comportado bastante bien, ninguno ha terminado en Punta Peuco como se caricaturizaba en el Congreso, pero tenemos una frontera que siempre va a ser eh, eh, no impermeable, siempre va a tener un nivel de permeabilidad importante, y por eso hay que seguir inyectándole tecnología, inteligencia y sobre todo vínculo con los países vecinos. Alcalde, ¿usted ha sido amenazado alguna vez? Sí, una vez me llamaron por teléfono, acá mismo en este computador en la oficina estaba trabajando, Ujú. y me llamaron personas que tenían acento extranjero, que me decían que eran parte del Tren de Aragua, que me iban a partir la cara. Y después se cortó finalmente la llamada, pues yo tampoco le seguí mucho el juego. Hicimos la denuncia a la PDI en su momento. Desde el gobierno me ofrecieron tener protección. Yo no acepté la protección ¿Por qué? de carabineros, porque es tan poca la dotación de carabineros en nuestra ciudad que las necesitamos que estén en la calle más que protegiéndonos nosotros. Se vio que venía
denuncia, o sea, que fue una llamada que salió, al parecer, desde la cárcel, pero, pero nosotros seguimos trabajando sin que nos intimiden. Y como yo te digo, ¿por qué no aceptamos en este caso? Yo en lo personal no acepté tener en vigilancia porque Arica es una ciudad que tiene muchas responsabilidades en materia de seguridad, muchas no le corresponden, no nos corresponden como ciudad, le corresponden al Estado de Chile. Y se nos hacen escasos las policías, se nos hacen escasos los carabineros, porque además de cumplir su labor con la ciudad, tienen que cumplir su labor con la frontera, que no es la frontera de Arica, es la frontera de Chile. Y por eso que no la acepté. Ahora, ¿qué me pasó a mí después de eso? Fue además un contexto de que hubo hartas llamadas a personas en la ciudad con extorsiones. En mi caso se me hizo esa llamada. En lo personal, después que corté, quedé, por supuesto, bastante tiritón, por decirlo de algún modo, así más bien preocupado. Vino inmediatamente la PDI, se portaron muy bien, hicimos la denuncia, pero, pero eso ya fue, yo diría, hace casi un año que pasó esto, y por lo menos no nos ha pasado nada, y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir disponiendo de nuestros recursos municipales para lo que se requiera. Fueron vehículos municipales, fue un tractor municipal que nos pidió la fiscalía, el que encontró, por ejemplo, los dos cuerpos enterrados en una toma, porque nos decían que en ese lugar podía haber, según la investigación, y efectivamente se encontraron dos cuerpos en esa toma. Entonces, acá la ciudad entera se pone a disposición para combatir el crimen organizado. Sí, alcalde, ¿de qué perfil estamos hablando de delincuentes? Porque leía un reportaje que señalaba que se trata fundamentalmente en esta nueva criminalidad de jóvenes, muy, muy jóvenes, 17, 18 años, dispuestos a todo, les da lo mismo. Si les dicen que hay que matar, descuartizar, bueno, van para allá. Es decir, quiero entender un poco, y si estamos hablando de jóvenes ¿de qué? De distintas nacionalidades, fundamentalmente también chilenos, por cierto, porque también hay que dejar claro que esto o sea, sin duda que hemos importado una serie de delitos que no conocíamos, pero también hay chilenos que, por supuesto, son tan criminales y tan salvajes como los mismos, digamos, extranjeros que han participado de estos hechos. Entonces, me gustaría preguntarle por el perfil los que participan en estas bandas. Sí, mira, la construcción del perfil de quienes participan en esta red es algo muy, muy interesante y que lo hemos discutido mucho en espacios de conversación o de coordinación con el fiscal y con muchas personas, porque primero el nivel de violencia que tienen, el nivel de ensañamiento, poca, no sé, nula empatía de llegar y matar personas, como te decía hace un rato, a plena luz del día, en lugares públicos, incluso con carabineros cerca, ellos han cometido algunos de sus crímenes, pero eso hay que sumarle otro elemento. Ellos no viven en medio del lujo. No es que tú digas son personas que están llenas de joyas, que viven en tremendas casas o tienen vehículos. Ellos viven en chozas, viven en lugares bastante, bastante precarios. Y la pregunta que yo le hacía al fiscal, bueno, ¿qué es lo que los mueve? Si están viviendo en ese espacio de miseria, porque nosotros cuando vimos lo que descubrió la fiscalía, descubrió la PDI, eran lugares bastante insalubres, donde, no sé, eran lugares que ni siquiera un perro puede vivir en esos espacios. Y eh, claro, lo que nos decía el fiscal en este intento de ir conociendo y construyendo el perfil y especialmente lo que los motiva a ellos para delinquir es que van como avanzando por niveles, finalmente. O sea, van cometiendo delito y van avanzando para poder finalmente llegar a este nivel mucho más alto, al cual sí van a poder optar a una mejor vida y a liderar cierto espacio. Además que cuando cometen alguna suerte de traición, se salen de regla, eh, los matan. O sea, pues, acá la mayoría de los crímenes que se vivieron en Arica, en su peor momento, eran muertes entre ellos. Se daban señales. De hecho, cuando llegan los gallegos, ellos llegan a un sector que ya estaba tomado por otra banda criminal antes, que no estaba identificada por las autoridades, sino que se llamaba el Tren del Coro. Entonces, entre ellos empiezan a matar y a disputar el territorio.
Y esto es un delito que es importado y es un delito que no es de nuestra ciudad, el crimen, y no es de nuestro país. El crimen organizado se está desplazando por el continente latinoamericano de manera bastante impune en diferentes países. Nosotros vemos lo que está ocurriendo en Perú y también es muy lamentable. En Perú también hubo muerte de un policía en manos del crimen organizado en el sur del Perú, muy cercano a Arica. Entonces son criminales que se mueven y se desplazan de un lugar a otro. La presencia del ejército en la frontera también ha ayudado a que si ocurre un crimen en nuestra ciudad, ellos no puedan llegar y salir del país y después volver a entrar, o sea, salir para esconderse y después entrar para cometer otro delito. Pero la construcción de un perfil es bien particular porque por lo menos es algo que existía en Chile y que aún hay que seguir conociéndolo para ver cómo se comporta. Totalmente, absolutamente. Alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, muchas gracias por habernos compartido la situación que está ocurriendo, por supuesto, a esta hora. Ya creo que ya tiene que estar empezando, ¿no es cierto?, el juicio contra los gallegos y vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos ahí en Arica. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un abrazo grande para ti y para todos los amigos y amigas de El Mostrador. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovecho de invitarte para que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter de todos los domingos y jueves y que te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Newsletter elmostrador.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, a propósito de la implementación que comienza este viernes de la ley de las 40 horas semanales. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios.